días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, y qué gran privilegio es para nosotros el poder estar nuevamente en esta cabina de radio. Venimos muy felices, ya que este sábado pasado estuvimos celebrando una de las fiestas que fue ordenada por Dios, amén, pero que en el pueblo cristiano, pues de hecho no se conoce, no se enseña acerca de esta fiesta, pero nosotros tenemos la satisfacción de que estuvimos celebrándola, guardándola, porque esta sí fue ordenada por Dios. Gloria al nombre del Señor. Y en esta mañana me acompaña aquí mi hermano, colaborador Sergio Calderón, el cual también tiene el deseo de saludarles. Gracias al pueblo por estar otra vez. Damos gracias al Señor por estar en este lugar de nuevo. Como dice el hermano Ramiro, estuvimos celebrando la fiesta que el Señor ha ordenado allá con sus hermanos en la casa de la hermana Guillermo y el hermano Roberto. Que Dios los bendiga por ese lugar que ellos han apartado a nosotros. Y llegaron invitados, pues la pasamos bien. Gracias a Dios todo salió a la perfección que el Señor ordena. Esta mañana le damos gracias al Señor por otro día más que estamos en este lugar. Ya parece nada, estamos a año y medio al aire. El Señor ha puesto en este lugar el deseo de estar trabajando para su obra. Pero vamos a dar gracias al Señor por eso. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por ese privilegio, Señor, de trabajar para ti, poderoso Dios. Sabemos, Señor, que no trabajamos para el hombre, trabajamos para ti, Señor. Y es tu misericordia que nos ha traído a este lugar, Señor. Y desde ya, Señor, declaramos de bendición completa. Que este programa, Señor, sea de bendición. Que el que lo escucha guarde esta palabra, Señor, como un tesoro. Que la pongan por obra. Ese es el propósito de nosotros de estar aquí. Cada lunes le damos gracias al pueblo oyente que está allí al pendiente, y sabemos que hay mucha gente oyéndonos desde allá. Que Dios los bendiga. Venimos con esas ganas de trabajar como lunes a lunes. Padre poderoso, guárdalos ahí donde están, Señor. Desde ya guarda nuestros labios, que todo lo que digamos en este lugar sea de tu agrado, bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Quiero dar el teléfono de aquí en cabina por si hay alguna necesidad de oración, que puedes llamarnos. Mi hermano Sergio va a estar tomando nota y va a estar orando por tu petición. Área 626-993-1580, 626-993-1580. Y también hago una cordial invitación a todos aquellos hermanos y amigos que se sientan bendecidos con las enseñanzas que impartimos en esta radio. Tenemos reuniones, amén, donde impartimos este tipo de enseñanzas. Lo estamos haciendo en hogares. Tenemos un estudio en el hogar de mis hermanos Roberto y Guillermina. Ellos viven en la ciudad de Lawndale, cerca del aeropuerto, cerca de la ciudad de Inglewood del segundo, Hawthorne, alrededor. Estamos ahí los sábados, todos los sábados a las 7:30 de la tarde. Y también estamos en el área del sur centro, entre la Florence y la Hoover, los días jueves, también a las 7:30. Y próximamente, si Dios así lo permite, vamos a estar, bueno, ahí de hecho me invitaron. Es un hogar en donde ya se está impartiendo estudios, o más bien predicaciones, pero yo voy a llevar enseñanzas. Van a ser los martes, es en la ciudad de San Fernando. Ya se me hizo la invitación y ya se me dio fecha, pero estaré compartiendo ya la dirección la próxima semana. O si quieres mayor información, me puedes contactar al teléfono 323-595-6357, 323-595-6357. Gloria al nombre del Señor. Ya ve, hermano, que han habido muchos oyentes de ese lado de Van Nuys y de ese lado, sí, que siempre nos han preguntado que por qué no abrimos un lugar cerca de ahí. Pues el Señor está abriendo esa puerta, una oportunidad, para que se acerquen, y bueno, el Señor pone el deseo y nosotros
está más o menos por el 5 Freeway y el 170, ahí cerca. Yo fui la semana pasada, fui el martes pasado, voy a ir este martes. No voy a estar dando enseñanza hasta la próxima semana. Este es un lugar donde me invitaron y pues el Señor está abriendo puertas ahí. Amén. Se siente lejos para usted y aquí para allá, pero para el que vive allá está cerca. Sí, amén. Amén. Entonces, si deseas mayor información, puedes contactarme al número que te acabo de dar. En esta mañana vamos a, como les compartí al inicio de este programa, este sábado pasado estuvimos celebrando la fiesta de las trompetas. Amén. Estuvo bueno el borrego. La fiesta de Yom Teruah. Ya. La enseñanza que voy a dar en esta mañana tiene que ver acerca precisamente de estas fiestas. ¿Sí? ¿Será que los creyentes en Cristo tenemos que celebrar o tenemos que guardar estas fiestas de los judíos? ¿Sí? Recordemos que de esa manera pues, hemos sido enseñados, ¿verdad? Pero ¿será que actualmente todavía se tienen que guardar estas fiestas que aparecen en el Antiguo Testamento para los que creemos en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, como por ejemplo guardar el primer día del mes, en hebreo se llama Rosh Chodesh? ¿Será que tenemos que guardar el séptimo día como día de reposo, observar las fiestas como la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, etcétera? Y vamos a hablar de este tema porque precisamente durante este mes, este sábado, en el calendario bíblico fue el primero del séptimo mes. Y en el séptimo mes, de hecho, aparecen 3 fiestas que el Señor ordenó guardar a todos los hijos de Israel. ¿Sí? La primera fue esta fiesta de Yom Teruah, fiesta de las trompetas. Después, en el día 10 del séptimo mes, es la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación. Y casi al final de septiembre, la última semana de septiembre, se va a estar celebrando la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta es muy importante, hermano, porque precisamente en una fiesta de los tabernáculos es que nació el Señor. Amén. Nació Jesús, nació Yeshua. No nació el 25 de diciembre, como se nos ha enseñado, hermano, dentro del cristianismo romano. No, Él nació en una fiesta de los tabernáculos. Amén. Pero como repito nuevamente, pues estas no son cosas que se nos enseñen en las iglesias cristianas, ¿sí? Porque de hecho, si a alguien Dios le ha removido el velo y esta persona quiere empezar a guardar estas fiestas, quiere empezar a guardar estos mandamientos de Dios, pues se le termina diciendo, pero tú ¿por qué quieres guardar esas fiestas de los judíos? E incluso se le considera como una persona ignorante y débil en la fe, diciéndole, por ejemplo, ay, pobrecito, es que usted no sabe que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y que ya Cristo nos vino a libertar de esa maldición de la ley, ya que el fin de la ley es Cristo. Aunque nosotros ya aprendimos que estas citas se han malinterpretado y se han torcido, ¿sí? Como lo veremos nuevamente más adelante. Aunque en realidad la verdad es que no existe ninguna cita bíblica que diga que estas fiestas sean exclusivas de los judíos y que fueron ordenadas solamente para la tribu de Judá, ¿sí? Porque de la tribu de Judá es donde descienden los judíos, como regularmente se nos ha enseñado en el cristianismo. Pero vamos a empezar primeramente por aclarar quién es el pueblo de Israel actualmente. Esa es la principal razón, la causa primordial por la que se ha terminado por malinterpretar todo esto, ¿sí? Porque la mayoría de las personas en el cristianismo no saben esto con exactitud, o sea, no saben quién es el pueblo de Israel actualmente y piensan que los judíos, que solamente los judíos son el pueblo de Israel, pero eso pues no es así, sino que los judíos son solo una de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Los judíos descienden de la tribu de Judá, pero que son 12 las tribus que conforman todo el reino de Israel, que son los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Los 12 patriarcas. Y como se desconoce esto entre la mayoría del pueblo cristiano, pues la historia del pueblo de Israel, esa es la razón por la que se piensa entonces que los judíos son todo el pueblo de Israel y que las fiestas que Dios ordenó guardar son solamente para ellos. Pero como repito nuevamente, ese es un error de interpretación y es algo que se ha creído por muchos años, pero que Dios habla en su palabra
de que al final de los tiempos habría una restauración de todas las cosas. O sea, que todo lo que estaba torcido va a ser enderezado. Y para poder enderezar algo, pues necesita estar torcido, ¿verdad? Entonces hoy a través de las Escrituras vamos a descubrir qué es lo que está torcido y que la misma palabra de Dios sea enderezándolo todo. Y para eso primeramente tenemos que dejar bien claro, pues, quién es el pueblo de Israel actualmente. Para eso tenemos que partir desde Abraham, ¿sí? Y la promesa que Dios le dio, y para de esa manera seguir el rastro a través de las Escrituras a esa descendencia que se le prometió a Abraham y que la cual de hecho ha llegado hasta nuestros días, pero que la mayoría de las personas en el cristianismo desconocen y se les ha enseñado cosas que están totalmente fuera de contexto y se ha terminado por malinterpretar y torcer las Escrituras. Yo mismo, hace no mucho, hermano, yo desconocía también todas estas cosas. Después de haber estado en el cristianismo por más de 15 años, yo desconocía todo esto, ¿sí? Pero que el Señor en su infinita gracia me permitió empezar a conocer. Entonces vamos a ver primeramente cuál es la promesa que Dios le dio a Abraham, y eso se encuentra en Génesis 17. Perdón, estoy un poquito todavía afectado de la garganta, tengo mucha tos, espero su comprensión. Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Verso 2 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y verso 6 dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ahí está la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿sí? Haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y pues podríamos decir que del lado de Ismael también Dios le dio muchas naciones, ¿sí? Son todas las naciones musulmanas actualmente. Pero Abraham, ya sabemos que significa padre de un país, pero Abraham significa padre de muchedumbre de gentes, ¿verdad? También sabemos que Abraham tuvo un hijo con su esposa llamado Isaac, y este fue el padre de Esaú y Jacob. Jacob, quien llegó a ser Israel, fue el padre de los 12 patriarcas, de él descendieron las 12 tribus de Israel. Pero Dios también le confirmó esta misma promesa a Jacob, a Israel. En Génesis 35:9 dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Oiga nada más, esto es bien importante, hermano. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti. ¿De quién? De Jacob, de Israel. O sea, Israel iba a ser muchas naciones, un conjunto de naciones, ¿sí? O sea que aquí, hermano, vemos muy claramente que el pueblo judío, que la nación judía no es todo el pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel son un conjunto de naciones. Amén. Ahora, en el tiempo de Jacob, en el tiempo de Israel, hubo una gran hambre sobre la tierra, ¿verdad? Por la cual descendió con todos sus hijos a Egipto, y ahí permanecieron por 430 años, en los cuales se multiplicaron en gran manera, pero hasta ahí todavía seguían siendo una sola nación, ¿sí? Y aún después de que salieron de Egipto y permanecieron en el desierto por 40 años, todavía seguían siendo una sola nación. Y también al tomar la posesión de la tierra prometida y habitar en ella, seguían siendo todavía una sola nación, un solo reino con 12 tribus, y así llegamos hasta el tiempo del rey David. Oiga, pero recordemos que justo antes de salir de Egipto, en el tiempo de José, recordemos que él adoptó a los 2 hijos de José como sus propios hijos, ¿verdad? Manasés y a Efraín. Amén. Y cuando Jacob estaba a punto de morir, los bendijo y les dijo que estos dos, Manasés y Efraín, se multiplicaran como los peces del mar. Después recuerda que al bendecirlos puso sus manos y puso la mano derecha sobre el menor, sobre Efraín, y sobre Efraín
le fue declarado que de él iban a descender multitud de naciones. Oiga, multitud, melo, la palabra melo en hebreo significa plenitud. Y naciones es la palabra goim, multitud de naciones, plenitud de los gentiles, es lo que le estaba profetizando a Efraín, que de él iban a descender la plenitud de los gentiles. Bueno, pero llegamos allá con el rey David. El rey David todavía, él gobernó sobre todas esas 12 tribus de Israel, eran todavía una sola nación, un solo reino, pero que a partir de su hijo Salomón las cosas iban a cambiar a causa del pecado de Salomón, el cual no fue como su padre David, ¿verdad? El rey David y su hijo Salomón, ambos reinaron sobre las 12 tribus de Israel. Pero casi al final de la vida de Salomón, Dios le dijo que como no había caminado rectamente delante de él, como lo había hecho su padre David, le dijo que le iba a dividir el reino, pero que por amor a su padre David le iba a dejar una tribu, pero que en realidad fueron 2 tribus, fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que son los que actualmente conocemos como judíos. Oiga, y que las otras 10 tribus se las iba a dar a un siervo de él, a un siervo del hijo de Salomón, Roboam, llamado Jeroboam, pero que no lo iba a hacer en su tiempo, sino en el tiempo de su hijo Roboam. Eso lo podemos leer, hermano, en Primera de Reyes, capítulo 11, del verso 29 al 36. Te lo digo porque muchas veces cuando hablo de estas cosas, hay quienes, a pesar de, hay personas que a pesar de haber estado en el cristianismo por claro, no, 15, 20, 30 años, nunca han escuchado esto. ¿Sí? Así me lo han hecho saber, hermano. Yo he sido cristiano por 30 años y ¿estás seguro que eso que me está hablando está en la Biblia? Sí, mi hermano, aquí está, miren. Primera Reyes, capítulo 11. Pues igual que las fiestas. Nadie o sea, nos enseña de eso. Ya. Entonces, Dios cumplió lo que dijo y el reino fue dividido en 2. El reino de Israel fue dividido en 2. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. ¿Sí? El reino del norte con 10 tribus conocidos como la casa de Israel o como la casa de Efraín. Su capital fue establecida en Samaria. El reino del sur, Judá y Benjamín, conocidos en las escrituras como la casa de Judá, su capital en Jerusalén. Ahora sabemos que Dios había ordenado a todo Israel, a las 12 tribus, que deberían de subir a Jerusalén 3 veces al año a celebrar las fiestas del Señor, como la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Pero Jeroboam, el rey de las 10 tribus del norte, temiendo que el pueblo, o sea que estas 10 tribus del norte se quisieran quedar en Jerusalén y pasarse al lado de Roboam, pues él terminó haciéndoles 2 becerros de oro y les puso sacerdotes de su propio corazón y les dijo, ¿saben qué? No suban más a Jerusalén, ¿sí? Adorar, no, adoren aquí. Es más, yo aquí les voy a hacer sus dioses, ¿sí? Ahí les hizo 2 becerros de oro y les dijo, estos son los dioses que los hicieron subir de Egipto. Eso lo leemos en 1 Reyes 12:28. Y así dirigió al pueblo a pecar contra Dios. Y Dios envió profetas por mucho tiempo para tratar de hacer devolver de su pecado al pueblo, a estas 10 tribus del norte, pero no se arrepintieron ni se volvieron a Dios. Entonces, alrededor del año 722 antes de Cristo, Dios permitió que estas 10 tribus del norte fueran llevados cautivos a Siria. Eso lo leemos en 2 de Reyes 17. ¿Sí? Estas 10 tribus del norte, también llamados casa de Israel o casa de Efraín. ¿Por qué eran llamadas casa de Efraín? Porque Jeroboam era descendiente de Efraín. Y entonces estas 10 tribus, al estar en cautividad, se terminaron mezclando entre las naciones, se asimilaron a las naciones, perdieron su identidad de israelitas y se hicieron gentiles. Oiga, lo que le habían prometido a Efraín, ¿verdad? Okay. Que de su descendencia, o de Efraín, iban a descender multitud de naciones, la plenitud de los gentiles, ¿sí? Y dice, y nunca regresaron en su totalidad a Israel y fueron conocidos en las escrituras como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, todo esto, hermano, ya había sido profetizado por el Señor que iba a suceder a estas 10 tribus del norte, ¿sí? Lo dice Amós 9:9, dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, ¿quiénes son la casa de Israel? Las 10 tribus del norte, dice, sea zarandeada entre todas las naciones. Oiga nada más. Entonces Dios iba a usar el pecado de estas 10 tribus del norte para que la semilla de Abraham fuera sembrada entre todas las naciones. Oiga nada más.
Eso es lo que así iba a hacer Dios para que esta semilla de Abraham, esta semilla de Israel, fuera sembrada entre todas las naciones. Entonces, más adelante, la casa de Judá, las dos tribus del sur, también les pasó lo mismo, hermano. Se apartaron del Señor, de las leyes del Señor, y ellos también fueron llevados cautivos a Babilonia alrededor del año 586 a.C. Pero ellos solamente permanecieron en Babilonia por 70 años. Ya después vemos que regresaron con Zorobabel y Nehemías a reedificar el templo y la ciudad, y habitaron nuevamente en ella. Son los que habitaban en Israel en el tiempo de Jesús, de Yeshua, y son los que actualmente llamamos judíos. Sabemos quiénes son y sabemos en dónde están actualmente, pero ¿en dónde están las 10 tribus del norte? ¿En dónde está la casa de Israel? ¿En dónde están esos descendientes de la casa de Efraín? ¿Dónde están estas ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿En dónde están actualmente? Bueno, ya lo acabamos de leer en Amós 9, que iban a ser zarandeadas entre todas las naciones. Y si te pones a estudiar un poco de historia, te vas a dar cuenta que los descendientes de estas 10 tribus del norte fueron emigrando de nación en nación hasta llegar a todas las naciones de la tierra. Por ejemplo, para nosotros aquí en el continente americano, entre los mayas se han hallado muchos símbolos hebreos. Y también, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de su deseo de ir a España. ¿Por qué? Porque ahí había descendientes de esas 10 tribus perdidas. Y entonces, ¿qué pasó en 1492? Cristóbal Colón zarpó de España y descubrió América, ¿verdad? Y qué raro que precisamente en ese mismo año se había dado un edicto de expulsión de toda España a todos los judíos, porque ya así se les conocía de una manera general, ¿sí? Judíos, a todos los israelitas se les conoce como judíos. Es similar a lo que sucede con nosotros, hermanos. A los asiáticos, nosotros les decimos chinos. A todos, aunque sean de Corea, aunque sean de Japón, aunque sean de Tailandia, todos son chinos, ¿verdad? Aunque no sean de China, pero así se le llama de una manera general. A mí me dicen mexicano. Lo mismo sucede con esto. Todos los israelitas, todos son judíos, pero eso es un error. No todos son judíos. Judíos son los que descienden de la tribu de Judá. Entonces, actualmente estos descendientes de estas 10 tribus del norte, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que en su mayoría no saben que lo son, se hicieron gentiles, ¿verdad? Formaron multitud de naciones, se encuentran asimilados en las naciones. ¿Y sabes en dónde están actualmente? Bueno, están adorando a la Virgen, a los santos. Se encuentran adorando al dios Sol en Sunday, porque Sunday quiere decir día del sol. Se encuentran, ¿sabes dónde? Se encuentran celebrando todas las fiestas que se encuentran celebrando, como la Navidad, el Año Nuevo el 1 de enero, el Día del Amor y la Amistad, Halloween, el Día del Padre, el Día de la Madre. Fiestas que ni siquiera fueron ordenadas por Dios, que ni siquiera se encuentran escritas en las Escrituras, hermano. Ahí se encuentran, ¿sí? Y las fiestas que verdaderamente fueron ordenadas por Dios, no para los judíos, como ya vimos, sino para todos los hijos de Israel, pues estas ni siquiera se conocen y ni mucho menos se guardan. Y entonces cuando se enseña de estas fiestas o cuando se está dándole otra interpretación a las Escrituras, se dice entre el pueblo cristiano que son enseñanzas raras. Oiga, porque así se nos considera a nosotros aquí, y que nosotros estamos impartiendo enseñanzas raras. ¿Por qué? Porque no se enseñan en las iglesias cristianas. Sí, pues se les hace raro porque nadie los enseña. Porque nunca antes lo han escuchado. Pero si te das cuenta de lo que te estoy diciendo, hermano, si tú checas la historia, si tú lees las Escrituras, ahí va a estar, hermano. Pero solamente que se ha ignorado, no se han tomado en cuenta, ¿sí? También se encuentran, hermanos, celebrando todas estas fiestas paganas, y se encuentran comiendo carnitas, camarones, todo eso. ¿Por qué? Porque así se nos ha enseñado. Y ni siquiera saben que son hijos de Israel, son hijos de Jacob. Vamos a dar el número de teléfono, sí, para los oyentes que se acaban de integrar a la radio. Amén. Área 626-993-1580. Área 626-993-1580. Entonces, esto es algo que se desconoce totalmente en la mayoría del pueblo cristiano, como mencionamos antes, pero hay profecías, hermano, que están en el Antiguo Testamento, que hablan de una restauración que va a suceder a todo el reino de Israel. ¿Qué significa esto? Que Dios va a volver a unir a esas 12 tribus de Israel. Amén. Esa profecía se encuentra en Amós 9, Ezequiel 37, Jeremías 16, Isaías 11, etc. Y esas profecías las tiene que cumplir
el hijo de David, el Mesías de Israel, Jesús, Yeshua. Entonces, te das cuenta por qué ahora vas a poder entender el por qué en su mayoría actualmente el pueblo judío, los judíos, no creen que Jesús, que Yeshua sea el Mesías de Israel. ¿Por qué? Pues porque aún no ha sucedido la restauración de Israel. Que incluso Jesús le dijo a la mujer sirofenicia, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, Mateo 15:24. Y también antes de que Jesús, de que Yeshua ascendiera al cielo, sus mismos discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ¿vas a traer juntas todas las 12 tribus? ¿Y qué les dijo él? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en Hechos 1, 6 y 7. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo, mi hermano. Porque la semilla de Abraham no había sido aún sembrada entre todas las naciones. Porque de hecho, estas fiestas bíblicas de las que estamos hablando, ¿sí? Como la Pascua, Pentecostés, Tabernáculos, estas son fechas especiales. Son citas, son encuentros que Dios tiene con su pueblo. Pero alguien puede decir, pero nosotros que somos parte del Nuevo Testamento, que hemos creído en el Mesías de Israel, en Cristo, en Jesús, en Yeshua, pues ya tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros todo el tiempo, y por lo tanto ya no tenemos que celebrar esas fiestas. Pero esto es un error, hermano, porque cuando Dios en el reino milenial haga descender la tierra nueva y los cielos nuevos, oiga, ahí se va a celebrar esta fiesta de Rosh Hodesh, por ejemplo. El Rosh Hodesh es la cabeza de los meses, nomás que en el pueblo judío actualmente se conoce como la luna nueva, y muchas veces en nuestras Biblias así aparece como luna nueva, pero la celebración de la luna nueva. Pero lo que pasa es que Dios nunca ordenó a su pueblo celebrar la luna nueva. Se le ordenó celebrar la cabeza de los meses, el principio de los meses, no la luna nueva. La luna nueva la adoran las naciones de alrededor del pueblo de Israel, las naciones paganas. Muchas de ellas incluso aparecen hasta en sus banderas actualmente, aparece ahí la luna nueva. Pero Dios prohibió a su pueblo adorar al sol, adorar a la luna. Oiga, nada más, ¿cuándo es que va a ser celebrada esta fiesta de Rosh Hodesh? Bueno, ya dije, cuando Dios haga descender la tierra nueva. En Isaías 66:22, fíjese lo que dice. Dice, porque los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El séptimo día, hermano. No creo que va a ser el del primer día de la semana, no. Ese del día domingo, ese fue un mandamiento dado por Constantino en el cuarto siglo. ¿Sí? No fue el que Dios dio en un principio, no, el que Dios dio en un principio es el del séptimo día. Amén. Y cuando haga Dios descender esos cielos nuevos y esa tierra nueva, aún se va a estar guardando el día de reposo ordenado por Dios. Amén. Amén. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser el primer día? Porque Dios no cambia, hermano. ¿Sí? Su palabra permanece para siempre. Y además dice la palabra de Dios dice en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, si tú te consideras que eres de Cristo, que eres del Mesías, dice la palabra de Dios que entonces eres linaje, eres semilla, eres semen de Abraham, y por lo tanto también eres hijo de Isaac, eres hijo de Israel, y como hijo de Israel, a ti te fueron ordenadas guardar todas estas fiestas también. ¿Sí? ¿Y dónde lo ordenó Dios? Levítico 23:1 en adelante dice. Y ver, vamos a ir desgajando esto, hermano, para poderlo entender claramente. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, habla a los judíos y diles. No dice así. Dice, habla a los hijos de Israel. Los hijos de Israel son las 12 tribus, ¿sí? No son solamente los judíos. Dice, y diles, las fiestas solemnes de Jehová. Oiga, ¿ya ven? ¿Se da cuenta cómo ni siquiera son fiestas de los judíos? Las fiestas solemnes, ¿de quién? ¿De los judíos? No, de Jehová, mi hermano. Son las fiestas del Señor. Dice, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Oigan nada más,
en donde quiera que habitéis, no solamente en Israel, no, en donde quiera que habiten los hijos de Israel. Ya vimos anteriormente que los hijos de Israel actualmente, todos los hijos de Israel, habitan en todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Solamente estoy manejando esto el día del séptimo día, aunque tampoco es el séptimo día que aparece en el calendario gregoriano. ¿Sí? En el calendario gregoriano es el séptimo, es el día séptimo es el sábado, ¿verdad? Amén. Pero resulta que Dios, cuando dio estos mandamientos aquí en Levítico 23, no tomó en cuenta el calendario gregoriano. El calendario gregoriano nos fue impuesto por Roma, por el Vaticano, en 1582. Ni tampoco es el calendario judío actual, mi hermano. Tampoco, porque de hecho caen en el mismo día. ¿Sí? El mismo día, sábado. Bueno, sábado no es el séptimo día en el calendario que Dios usó. Así se lo voy a dejar. Si alguien desea profundizar más en esto, tenemos un estudio, hermano, donde manejamos con lujo de detalle todas estas cosas. ¿Sí? Si alguien tiene deseo, solamente contácteme y yo le mando el link de esa enseñanza. ¿Amén? Pero dice el verso 4 de Levítico 23. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces, ¿te das cuenta, hermano, cómo no son fiestas exclusivas de los judíos como se nos ha enseñado? Sino que fueron ordenadas para todos los hijos de Israel, y tú y yo somos hijos de Israel, y además estas fiestas le pertenecen a Dios, como pudimos leer, ¿sí? La palabra es muy clara, pero ¿y entonces por qué se nos ha enseñado en el cristianismo que ya no se tienen que guardar estas fiestas que Dios mismo ordenó? ¿Por qué? Por la misma razón de siempre, hermano. Porque se han malentendido y se han torcido las santas escrituras. Y en especial las palabras del apóstol Pablo. Y esto no es algo que yo esté inventando, sino que lo dijo, hermano, el propio apóstol Pedro. Oiga, lo dijo así, hace casi 2000 años. Y en ese tiempo, hermano, ya se estaban torciendo y dándole otro significado diferente a las palabras del apóstol Pablo. Y esto mismo sigue sucediendo todavía actualmente. ¿Y qué respaldo tengo yo de las escrituras para decir esto? Existe respaldo, hermano. Segunda de Pedro 3:15 en adelante, 3:15 y 16 dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Oiga, ¿por qué difíciles de entender? Porque el apóstol Pablo era fariseo, hermano, un hombre preparado en la palabra, ¿sí? Instruido a los pies de Gamaliel, ¿sí? Era un erudito, pues, de las escrituras, en otras palabras. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Oiga, nada más. Y vean lo que dice esta otra versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Esa es 2 de Pedro 3:16, dice: al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de las escrituras. Esto resultará en su propia perdición. ¿Te das cuenta, hermano? O sea, una persona indocta, ya vimos en la otra versión que es una persona ignorante. En este caso, ignorante en cuestiones de la cultura y las escrituras hebreas. Y entonces se termina dándole un significado totalmente diferente a las palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué? Por no tomar en cuenta contextos políticos, culturales y religiosos de la época. Eso es lo que ha ocasionado que se termine tergiversando sus palabras. Porque de hecho, también en los tiempos del profeta Jeremías, ya se estaban torciendo las palabras de la ley de Dios dada a Moisés, ya se estaban torciendo las palabras de la Torah, ¿sí? Y como vimos también en el tiempo de Pablo, actualmente sigue sucediendo lo mismo, hermano. Se siguen torciendo las palabras del apóstol Pablo. ¿Qué sucedía en el tiempo de Jeremías? Bueno, Jeremías 8:8, miren lo que dice: ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente le ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Oiga, esta es una de las citas que se usa en el cristianismo para decir
que la ley de Dios dada a Moisés ya fue abolida, porque es lo que se nos enseña, ¿sí? Pero como vamos a ver, esta cita también se ha malinterpretado, también se ha torcido. ¿Por qué? Porque son palabras del apóstol Pablo, ¿sí? Pero Efesios 2:12 dice lo siguiente: en aquel tiempo, dice el apóstol Pablo, le dice a los efesios, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y esta cita se usa para decir que, ya ves, ya abolió el Señor la ley de Dios dada a Moisés. Pero, hermano, nuevamente repito esto: si hubiera sido escrita la palabra, la Biblia hubiera sido escrita originalmente en español o en inglés, no tendríamos ningún problema, ¿verdad? Lo podríamos interpretar así, literalmente, así como está. El problema es que no fue escrito en español ni en inglés. Fue escrito en el Nuevo Testamento, se cree en griego, y el Antiguo Testamento en hebreo. Entonces, tenemos que verificar qué palabras originales fueron usadas. Por ejemplo, aquí, para esta palabra, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, si tú checas el diccionario Strong's bíblico, vas a encontrar que la palabra griega usada aquí fue la G1378, que es la palabra dogma. Oiga, nada más. Dogma, doctrina. El término se deriva del griego parecer, opinión o creencia, que a su vez deriva de doqueo, pensar, suponer o imaginar. Entonces, dogma pasó a significar leyes u ordenanzas decretas e impuestas a otros en el siglo I. ¿Sí? O sea que lo que Jesús vino a abolir no fue la ley de Dios dada a Moisés, vino a abolir los dogmas de hombres, hermano. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oiga, ¿qué fue lo que clavó en la cruz? No fue la ley de Dios dada a Moisés, lo que clavó fue esa acta de los decretos que nos era contraria, ¿sí? Eso fue lo que clavó en la cruz. La palabra decretos en el original es la palabra dogmas también. Oiga, nada más, es la misma palabra, dogma. Pero ¿qué dice el pueblo? Dogma no se refiere a los mandamientos de Dios dados a Moisés. Ahí los clavó todos los pecados, todo lo que puedes hacer, ahí lo puedes hacer. Sí, o sea, no, mi hermano, lo que vino a clavar son los dogmas, no la ley de Dios dada a Moisés, ¿sí? Esa es una errónea interpretación de las Escrituras. Yo me he encontrado con gente a veces que dice, no, el Antiguo Testamento no existe. Ya el Señor allá lo puso en la cruz del Calvario. Ahí lo clavó. Y ahí nosotros podemos hacer lo que podamos, lo que queramos. Ya, ¿te das cuenta? Pero ese es un error de interpretación, hermano, porque ya lo hemos visto muchas veces. Ok, ¿qué escrituras fueran las que existían en el tiempo de Jesús? El Antiguo Testamento. Entonces él vino a poner en la cruz, a quitarlo todo, lo que él mismo había tomado como base para sus enseñanzas. No, ¿cómo puede ser eso posible? Y el pueblo cristiano, hermano, si usted iba a una iglesia que no, el pastor no está asesorado bien, eso le va a enseñar. Eso enseña, sí, pero son dogmas lo que él vino a clavar en la cruz. Los dogmas fueron los mandamientos de hombres de la tradición que decían que los gentiles estaban fuera, que los gentiles no tenían oportunidad. Todo lo que los que no eran judíos, digámoslo así. Entonces, pero ve, hermano, qué contradicción tan grande, porque hablando de las fiestas, la pregunta que yo me hago y que les hago a todos los radioescuchas es: ¿no debería de existir una diferencia entre las fiestas que guarda el mundo y las fiestas que guarda el pueblo de Dios? Digo yo. Sí, debería de existir una diferencia, ¿no? Es igual como cuando un cristiano acepta a Cristo. Tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente a los del mundo. Exactamente. Pero ¿y entonces por qué no existe eso? O sea,
si te pones a analizar, las mismas fiestas que guarda el mundo son las mismas fiestas que guarda el pueblo de Dios. Por ejemplo, eso las iglesias, hermano, ahora mismo han metido por lo menos música cristiana con música mundana. Nomás le cambian la letra, es lo mismo. pero el ritmo es el mismo. Es lo mismo, sí. Incluso aquí a veces oímos eso. Oh, sí, salsa, merengue. A mí, cuando escucho eso, hermano, no me lleva al trono de la presencia de Dios. No creo que allá Los Ángeles quieran bailar merengue. No creo yo tampoco. Amén. O sea, al escuchar esa música, hermano, para saber si una música verdaderamente es de Dios, te tiene que llevar a adorarle, te tiene que llevar directamente a la presencia de Dios. Pero yo al escuchar esa música, hermano, no me lleva ahí, me lleva a donde me sacó el Señor. Porque dice que el Señor baja por la alabanza. Desciende en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Y así cómo va a descender? Pues no. ¿Te das cuenta? Entonces, vea, debería de existir una diferencia, ¿verdad? Entre las fiestas que se guardan en el mundo y las fiestas que guarda el pueblo de Dios. Pero si te das cuenta, son exactamente las mismas, hermano. O sea, no hay ninguna diferencia. El mundo guarda la Navidad, el pueblo de Dios también. 31 de diciembre. El mundo celebra el año nuevo el 1 de enero, ¿sí? El pueblo de Dios también. Y hay cristianos que ponen en el árbol también. Sí, sí, por eso te digo, es lo mismo. Me llamó a alguien que dijo, no, hermano, yo adoro los muñequitos nomás. Así me dijo una vez. Entonces, ve, el mundo guarda el día del amor y la amistad, el pueblo de Dios también. El mundo celebra el día del padre, el día de la madre, celebran los cumpleaños, el pueblo de Dios también. ¿Cuál es la diferencia entonces? No hay ninguna diferencia. Todos no celebran la fiesta que el Señor ordenó. Exactamente, pero ¿qué dice? ¿Qué nos dice? El consejo de la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? Jeremías 10:2 dice, así dijo Jehová, ¿no aprendáis el camino de las naciones? Oiga, aquí nos dice claramente que no hagamos lo mismo que hacen las naciones, lo mismo que hace el mundo. No, pero ¿por qué entonces se nos enseña? Incluso todas estas fiestas, hermano, se celebran en el pueblo de Dios y se celebran muchas veces dentro de las mismas iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace diferencia? ¿Por qué en vez de alejarse del mundo, se hace más amistad con el mundo? Yo pienso que muchos han de pensar de que si ellos enseñan la verdad, se les va la gente. El diezmo, las ofrendas y cómo van a pagar una iglesia. O sea, miran más esa manera que guardar las fiestas del Señor o llevar lo que es a un pueblo a donde el Señor lo manda. Sí. Entonces el pueblo de Dios somos llamados a salir del mundo, hermano. El Señor dice en su palabra, salid en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Pero nuevamente, ¿qué es lo que hace el mundo? ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios, hermano? Hace amistad con el mundo. Y vea lo que dice la palabra, hermano, en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Oiga nada más, se constituye enemigo de Dios. Oiga, eso se debería de estar enseñando en las iglesias, pero no se enseña, hermano. ¿Sí? Se debería de estar despojándose de todo lo que hay en este mundo, pero en vez de estar despojándose, se están involucrando cada día más en las cosas del mundo. Esa es la diferencia de los estudios que nosotros damos. Que tú tienes una inquietud, puedes preguntar, puedes pararte, puedes decir, oh, mira hermano, pero ¿por qué usted y esto donde dice? Aquí dice, no me lo invento yo, no me lo inventa aquí dice, damos algo que el Señor ordenó. Ya, muchos toman esta escritura en Isaías 1, capítulo 1, para decir, es que Dios ya aborrece todas esas celebraciones. No, vamos a escudriñar esta palabra, hermano, ¿sí? Vamos a escudriñar esta palabra para ver qué es lo que estamos entendiendo mal. Isaías 1, capítulo 1, del verso 10 en adelante, dice, príncipes de Sodoma, oiga, Dios hablándole a su pueblo,
al pueblo de Israel, les dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Bueno, nomás para empezar, mira cómo les está llamando. Ya de una vez. Mira cómo les está llamando. Dice el verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, aquí aparece como luna nueva, pero de hecho es principio del mes. ¿Sí? Dice, el principio del mes y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Sí? O sea, muchos dicen, ¿ya ves cómo ya Dios no quiere que guardemos esas cosas? Pero la palabra de Dios dice que Dios no cambia, hermano, y Él no cambia de parecer así nada más porque sí, sino que algo muy fuerte tuvo que suceder para que Él dijera estas cosas. Y aquí ya vimos que se está dirigiendo al pueblo de Israel, porque ya en este tiempo, hermano, esas ciudades de la llanura, entre ellas Sodoma y Gomorra, ya habían sido destruidas muchos años antes. Pero estos hijos de Israel estaban viviendo de la misma manera que vivieron estas naciones. Eran gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, lo que se puede leer en Isaías 1, capítulo 1, del verso 1 al 9. Ahí leemos eso. Entonces, pues viviendo de esta manera, ¿crees tú que Dios se iba a agradar de sus ofrendas, se iba a agradar de sus inciensos, se iba a agradar de sus lunas nuevas, de sus días de reposo? Pues por supuesto que no, hermano. Por eso es que Dios dijo lo que dijo, ¿sí? Si ni usted ni yo, hermano, que somos pecadores, que somos malos, nos agradaríamos de eso, hermano. Ahora imagínate a Dios, el cual es santo. Y también se ha enseñado, hermano, de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero que ni siquiera se enseña el verso completo, ¿verdad? Ya lo estuvimos estudiando aquí en programas pasados. El verso completo es Romanos 6:14. Romanos 6:14, donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Ya vimos qué es lo que es pecado, 1 Juan 3:4, porque todo el que comete pecado infringe también la ley. Pues pecado es infracción de la ley. Esa es la definición bíblica de lo que es pecado. Pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios dada a Moisés. Pecado es infracción, es transgresión de la ley de Dios dada a Moisés. Amén. Gloria al nombre del Señor. No voy a hablar mucho en detalle de todo esto, hermano. Nuevamente tenemos estudios donde hablamos concretamente de esto, temas extensos, estudios extensos de esto. Si alguien quiere este estudio, hermano, para entenderlo de una manera correcta, contácteme y yo le mando el link de esta enseñanza. Amén. Entonces, ¿te das cuenta, hermano, cómo no hay ninguna diferencia, pues, entre el mundo y la iglesia actual, sino que se guardan las mismas fiestas, las mismas celebraciones, y las fiestas que verdaderamente sí fueron ordenadas porque estas fiestas que ya mencioné antes, la Navidad, el Año Nuevo, ninguna de ellas, hermano, fue ordenada por Dios, no aparecen en las Escrituras. Por ejemplo, la celebración de cumpleaños sí aparece, 3 veces aparecen, que tres diferentes personas la celebraron, pero ninguno de ellos fue un verdadero siervo de Dios, hermano. Más bien fueron hombres paganos, ¿sí? No vas a encontrar ahí a ningún siervo de Dios, ningún verdadero siervo de Dios que haya celebrado su cumpleaños, nunca jamás, hermano, nunca. Es más, los antiguos hebreos creían que la celebración de cumpleaños era una forma de idolatría. Oigan nada más, todas estas fiestas, hermano, fueron adoptadas por la Iglesia Católica. ¿Sí? En un principio las rechazaron, pero después, hermano, las adoptaron. Todas ellas. Cuando tú investigas el origen de cada una de estas celebraciones y fiestas, todas y cada una de ellas son de origen pagano. Todas, hermano, sin excepción. Por eso es que no aparecen que Dios las haya ordenado, hermano. Lo grave de esto es que las que sí fueron ordenadas por Dios, que sí están en las Escrituras, estas
En su mayoría, el pueblo de Dios ni siquiera las conoce, ni mucho menos las guarda. Y cuando se habla de ellas, se le considera que son enseñanzas extrañas. Como se nos cataloga a nosotros, ¿sí? Estamos en esas cosas, se nos dice que lo que nosotros enseñamos son cosas extrañas, ¿sí? Extrañas porque nunca las han tomado en cuenta, pero que están ahí. El Señor mismo celebró la fiesta de los tabernáculos, oiga nada más. Y el Señor dice que al final, cuando el reino sea establecido, todos aquellos que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos no van a recibir lluvia. Oiga nada más, ¿se da cuenta? Gloria al nombre del Señor. Déjame darte una cosita más. ¿De su número de teléfono de nuevo, hermano? El personal. El personal es área 323-595-6357. Tenemos un hermano que se llama hermano Martín, que llamó ahorita. Quiere agregarse a los estudios. Lo vamos a llamar saliendo. Ok, amén. Amén. Entonces, ve lo que, refiriéndose a la ley de Dios dada a Moisés, ve lo que dice Salmos 19:7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. Oiga, Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y entonces la pregunta que hago es: entonces, ¿desde cuándo algo que es perfecto, que es santo, que es justo y que es bueno, llega a ser maldición? Porque esto pues ya no tiene ningún sentido cuando lo comparamos con lo que se nos ha sido enseñado, hermano, acerca de que la ley es maldita, ¿sí? Entonces esto ya no tiene ningún sentido. Como que algo que es perfecto ahora ya es maldición. No tiene ningún sentido. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y de cuál maldición? ¿La ley es maldita? No, mi hermano. La maldición se produce cuando no se obedece los mandamientos, estatutos de la ley de Dios dada a Moisés. Ahí se produce maldición. Entonces, de esa maldición es que nos vino a librar, a redimir el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Una cita más, déjame buscar. Es que lo que pasa es que este estudio, hermano, es extenso. Yo solamente estoy dando una pequeña porción de él, ¿sí? Estoy resumiendo esto por cuestión de tiempo aquí en la radio. Amén. Le mandamos saludos al hermano Mario, su esposa, hermano. Oh, sí. Nos están escuchando ahorita. Amén. Saludos. Que Dios los bendiga, Mario, los hermanos. su esposa, hermana Guillermina, hermano Roberto, y a todos aquellos hermanos que nos están escuchando también. El Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano, por su apoyo. Amén. Necesitamos oración nosotros también, porque ya sabe que el enemigo anda peleando, anda disponible también. Mira, hay una escritura en Malaquías, que esta escritura es para el tiempo del fin. Oiga, y vea cómo empieza. Malaquías 4:4 en adelante dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Oiga, nuevamente, para todo Israel, no para los judíos, para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Oiga, y qué casualidad, hermano, que empiece diciendo: acordaos de la ley de Moisés mi siervo. ¿Por qué? Pues porque seguramente el Señor ya sabía que en los últimos tiempos la ley de Moisés sería olvidada, ¿sí? O que es lo mismo, que se iba a estar enseñando que esta ley ya no se tenía que guardar, ¿sí? Como ninguna de las fiestas que están incluidas en esa ley de Dios dada a Moisés, ¿sí? Que se iba a estar enseñando que ya no se tenían que guardar más. Oiga nada más, en el tiempo de Acab, rey de Israel, el altar de Dios estaba arruinado y Elías lo arregló. O sea, lo que quiere decir que no estaban guardando la ley de Dios dada a Moisés, no estaban guardando la Torá. Y dice la escritura que Elías tomó 12 piedras, oiga, 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel, a los hijos de Jacob, y restauró. Y esto es bien importante para nosotros, ya que descubrimos que nosotros somos parte de Israel, que somos descendientes de esas 10 tribus que fueron llevadas al exilio, y por lo tanto debemos obedecer todo lo que fue ordenado a nuestros antepasados y guardar las fiestas del Señor. Y para terminar, mire lo que dice Levítico 23:14, la mitad del verso. Dice: estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Oiga nada más, todas estas fiestas dice que son estatuto perpetuo. ¿Qué significa eso de estatuto perpetuo? Hermano,
que se tienen que celebrar por siempre. Amén. Dice, es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis, no solamente en Israel, hermano, en donde quiera que habitemos. Nosotros estamos viviendo aquí en América, aquí tiene que ser por estatuto perpetuo, ¿qué? Las fiestas, la Pascua, Pentecostés, Tabernáculos. Porque celebran la Navidad en todos lados que están. Sí. Estas fiestas de las que estamos hablando, estas sí fueron ordenadas por Dios, mi hermano. Sí, pero todo el mundo se mueve de El Salvador, se mueve de todos lados para Estados Unidos. Aquí siguen celebrando sus tradiciones. Oh, sí, ya, exactamente. Pero por eso es que Dios está permitiendo, hermano, que lleguemos al conocimiento de la verdad, porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a extender la invitación nuevamente, hermano, a nuestros estudios bíblicos, que son todos los jueves a las 7:30 en el área del sur centro, jueves a las 7:30, y también los sábados en el área de, más bien en la ciudad de Lawndale, con mis hermanos Roberto y Guillermina. Estamos ahí los sábados a las 7:30. La ciudad de Lawndale está cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles, cerca de la ciudad de Hatton, el segundo. Amén. También ya para la próxima semana vamos a estar impartiendo enseñanzas en esta puerta que el Señor ha abierto, que es en Esta el semana, área de San Fernando. Jueves vamos a ir a la casa del hermano Mario. Oh, sí. Al hogar del hermano Mario. Sí, con nomás su que no esposa. tengo la dirección todavía, pero el jueves vamos a estar, no va a ser la enseñanza aquí en el sur centro, va a ser en otro lugar, en el hogar de mi hermano Mario. Él vive por la, ¿dónde dijo? La Brea. La Brea y la Slauson, algo así. No. Oh, no, en Washington y algo así. Crenshaw, por ahí más o menos, por la Crenshaw y la Brea, ahí cerca, en esa área. Está cerquita. Sí, amén. Nuevamente, si alguien quiere agregarse, solamente contácteme, hermano. 323, es mi teléfono personal, 323-595-6357. 323-595-6357. Y les estaré dando la dirección de San Fernando, ¿sí? Próximamente. Gloria al nombre del Señor. Pero vamos a orar en esta mañana por lo que el Señor ha hecho. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, eterno te Dios, damos, Señor. porque tú eres bueno, Señor. Tú nos has Poderoso amado, Dios. Señor, aleluya, desde antes de la fundación Oh, del sí, mundo, Padre. eterno Dios. Yo te doy gracias, Señor, por esta enseñanza Señor. que tú has impartido en esta mañana, Padre. Que seas Gracias, tú Señor. inquietando las vidas, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Está Oh, escrito sí, que Padre. a través de tu Espíritu Santo tú convencerías al mundo Oh, de sí, pecado, Señor. de justicia y de juicio, Señor. Yo te agradezco por cada uno de mis Gracias, hermanos, Padre. Señor, los radioescuchas, Señor. Que esta enseñanza quede escrita en las tablas de su corazón, Señor. Te Señor. presentamos también las necesidades, Señor. Toda aquella enfermedad, Señor, que sea atada de pies y manos, echada fuera de los cuerpos de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Que seas tú proveyendo, Señor, para todos aquellos que necesitan provisión. Que seas tú glorificándote, Señor, haciendo milagros, prodigios, maravillas en medio de tu pueblo, eterno Dios. En el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor.